Un saludo para todos. Nuevamente nos encontramos en otra de estas presentaciones dentro del diplomado IEPI clínico que ofrece la Universidad de Antioquia. Esta vez para abordar el tema de evaluación del estado nutricional y detección de la malnutrición. Les recuerdo, mi nombre es Natalia Andrea Álvarez Bedoya, soy nutricionista asesora en el Centro NACER. Tenemos unos puntos básicos a tratar hoy en esta videoconferencia y es las generalidades sobre la evaluación del estado nutricional y cuáles son los indicadores para hacer dicha evaluación. Abordaremos los indicadores clínicos, bioquímicos, alimentarios y antropométricos. Cuando hablamos de evaluación del estado nutricional, debemos tener una mirada integral y pensar que vamos a correlacionar varios indicadores, que no solo un indicador nos va a decir a ciencia cierta y con exactitud cómo está el niño. Por eso es tan grave cuando nos dejamos llevar solo por el número que aparece en el infantómetro o en el tallímetro o en la báscula. Debemos correlacionar ese número que aparece allí con cómo vemos el niño, con su historia alimentaria, con los hábitos de casa y, si es del caso, con los indicadores bioquímicos. Toda esta parte de indicadores que vamos a ver para diagnosticar el estado nutricional también deben servir, o su propósito también debe ser evaluar posibles problemas secundarios que están alrededor de ese estado nutricional y que están llevando a que se den algunas enfermedades. Cuando solo utilizamos un indicador, estamos hablando de que estamos haciendo una clasificación de riesgo. No podríamos decir que estamos haciendo un diagnóstico del estado nutricional porque para ello necesitamos correlacionar más indicadores. Tenemos entonces dentro de esta gama que se nos ofrece para hacer la evaluación los indicadores clínicos, bioquímicos, alimentarios y antropométricos. Vamos a ver cada uno de ellos. Los indicadores clínicos son aquellos que estamos acostumbrados a que observamos cuando tenemos ese acercamiento en atención en salud de los niños y sus familias. Requieren experiencia de quien los está evaluando para detectarlos y para hacer ese diagnóstico diferencial. Y aunque algunos son específicos para algunos trastornos nutricionales, tienen un problema y es que son de aparición tardía. Entonces, no podríamos decir que porque un niño con obesidad o sobrepeso no tiene acantosis ni grícans, entonces no tiene una resistencia a la insulina. Ahí es donde entramos a valorar otros indicadores. O no podemos decir que porque un niño no tiene signos de emaciación, entonces no tiene un estado de desnutrición. Debemos ser muy cuidadosos de cómo buscamos, evaluamos, interpretamos estos signos. Y que son signos que pueden, con los que podemos identificar tanto signos carenciales como de exceso. Tenemos los indicadores bioquímicos que pueden ser una ayuda para el diagnóstico, pero que no son específicos para ese diagnóstico de desnutrición primaria. La mayoría se comportan como reactantes de fase aguda y se ven afectados por otras condiciones no nutricionales, por lo que su utilidad es a veces muy limitada. Estos indicadores implican mayor costo en la atención y no todas las instituciones de salud pueden contar de primera mano o fácilmente con este recurso de pruebas de laboratorio. Deben orientar también, servir como una herramienta para la decisión terapéutica o para establecer diagnósticos diferenciales, como lo decíamos ahorita. Incluso para hacer seguimiento al tratamiento de la recuperación nutricional, para evaluar cómo van cambiando ciertos marcadores y ciertos niveles de algunos micronutrientes o, por ejemplo, el perfil lipídico.
Ejemplo de estos indicadores bioquímicos son la hemoglobina, la albúmina, la prealbúmina y los niveles séricos que buscamos de algunos micronutrientes. Tenemos otros indicadores que son más fáciles de utilizar, que están a la mano usualmente, que no generan mayor inversión económica y son los indicadores alimentarios. ¿Qué sí requieren estos indicadores? Entrenamiento. Sabemos que para evaluar la alimentación con un recordatorio de 24 horas o una frecuencia de consumo de alimentos, quizás es el nutricionista el profesional más idóneo para aplicar estas herramientas. Pero justamente desde hace algún tiempo, con el Manual de Alimentación y Nutrición para la población en el curso de vida, que espero les podamos facilitar en la plataforma, venimos promoviendo el uso de otras herramientas para aquellos profesionales que son no nutricionistas, médicos, pediatras, auxiliares de enfermería, enfermeras que están en contacto con los niños y sus familias y que viven momentos claves y momentos de verdad en la atención que no se pueden desaprovechar para indagar qué es lo que está comiendo ese niño e incluso su familia. Esas herramientas que proponemos son las preguntas orientadoras y la lista de chequeo de alimentos clave. Son unas herramientas fáciles de utilizar, fáciles de entender, fáciles de aplicar, que permiten de forma muy básica y a grandes rasgos orientar una indagación que lleve a conocer cómo va el consumo de ciertos alimentos clave o algunos hábitos clave que deberían detectarse a esta edad. Siempre debemos preguntar por las intolerancias, las preferencias y los rechazos. Esto también va a marcar la pauta de qué orientaciones damos para las recomendaciones alimentarias o qué mitos o creencias debemos trabajar con las familias, porque es muy común que los niños hayan desarrollado alguna intolerancia o mostrado alguna alergia cuando iniciaron su alimentación complementaria y estas alergias o intolerancias son superables con el tiempo. Muchas veces vemos que cuando se le vuelve a ofrecer al niño ese alimento que en algún momento le cayó mal, ya no le cae mal y es bien aceptado y puede ser un alimento de alto valor nutritivo que quizás se le está sacrificando en la alimentación al niño porque alguna vez vimos que tuvo una mala respuesta. En la evaluación antropométrica, tener presente que lo que tenemos actualmente en Colombia es la resolución 2465 de 2016, ya no tenemos la 2121. En el manual de alimentación que les digo que vamos a compartir, en el momento en que se sacó esa edición, todavía no contábamos con la resolución 2465, entonces van a ver que hacemos referencia a la resolución 2121, pero les quiero aclarar que la resolución actual es la 2465, adoptamos los estándares de la OMS. Esos estándares nos permiten generar una clasificación y una comparación del niño que estamos evaluando frente a unos datos poblacionales. Debemos hacer uso de equipos adecuados. Son equipos que ojalá cumplan con lo que dice la resolución 2465, que sean calibrables, que tengan sus certificados de mantenimiento y calibración anual. Cada cuánto se deben calibrar va a depender del uso y las políticas de la institución donde laboramos. Debe haber unos procedimientos y protocolos de control metrológico que incluyan estos equipos antropométricos. Desafortunadamente todavía encontramos instituciones donde miden a los bebés acostados contra una regla acrílica. Esto no es una medida adecuada. Entonces los invito a que en la resolución 2465 revisemos cuáles son esas especificaciones que nos traen, deben tener los equipos para cumplir, porque finalmente esto, al lado de un evaluador capacitado, nos va a dar una medida confiable. Porque también si tenemos unos equipos muy adecuados y muy ajustados a la resolución, pero tenemos un evaluador que no está capacitado en la técnica adecuada para tomar esas medidas,
no vamos a tener una medida confiable. Entonces es una sincronía de dos aspectos que se deben dar en todas las instituciones de salud, en todas las instituciones incluso educativas donde se evalúan los niños, para que tengamos unos datos confiables. Tenemos entonces que cuando usamos esos indicadores antropométricos, partimos de unas medidas corporales que estamos tomando en los niños. Esas medidas corporales nos permiten construir unos indicadores, indicadores que están contraponiendo un peso contra una talla contra una edad, un peso contra una edad, un IMC edad en el caso ya de los mayorcitos, y que con esos indicadores vamos a hacer un comparativo y un registro en curvas de referencia poblacional. Esto nos va a llevar a que comparemos el crecimiento de ese niño, su crecimiento individual, frente a esa población, que es el estudio con el que la OMS construye estos parámetros. Debemos siempre tener presente el desarrollo y el crecimiento individual del niño. Siempre buscar que su desarrollo y crecimiento vayan en forma ascendente en las curvas. Un comportamiento hacia el aplanamiento o hacia picos bruscos hacia arriba o hacia abajo, nos van a generar siempre alertas. Entonces debe ser un comportamiento ascendente y suave frente o sobre el carril que ha conservado el niño. No debemos siempre pretender que los niños vayan por el carril de la clasificación adecuada. Cuando evaluamos que un niño se alimenta bien, es saludable y su comportamiento siempre es ascendente entre la línea de -1 y -2, diríamos que no es algo preocupante, porque ese niño va bien por su carril y se está desarrollando bien y se alimenta bien, no tiene signos físicos carenciales. Por eso es muy importante esa mirada aguda e integral que hacemos de todos los indicadores. En la evaluación del recién nacido, esa evaluación antropométrica, proponemos entonces medir peso, longitud y perímetro cefálico. En las situaciones en que no se pueda tomar el peso, en algunos municipios donde no cuentan con pesabebés en la sala de atención de los partos o de las cesáreas, hay una forma de clasificar o identificar el riesgo y es medir el perímetro torácico. Un perímetro torácico inferior a 30 centímetros nos marca riesgo de desnutrición. Y es importante entonces que en los niños que nacen con 37 semanas o más de gestación, vamos a usar para su clasificación de sus parámetros antropométricos al nacer lo que dice la resolución 2465. Pero que para aquellos niños que nacen con menos de 37 semanas, vamos a utilizar las curvas de Fenton. Estas son las curvas de Fenton, son las adecuadas para los niños que no nacen a término. Están divididas para niños y niñas y cruza las semanas de gestación con el peso en la parte inferior, con la longitud en la parte superior, como lo vemos acá, la longitud o la talla, y con el perímetro cefálico. Es importante que hagamos uso de estas curvas porque son las adecuadas para evaluar estos niños que nacen pretérmino. ¿Qué medidas tomar frente a esta clasificación cuando ya ubicamos cada uno de los datos del niño? Si el peso nos queda por encima del percentil 90 para la edad gestacional, decimos que es un peso grande para esa edad o que existe macrosomía. Si el peso está entre el percentil 10 y 90, decimos que hay un peso adecuado para la edad gestacional. Si está mayor al percentil 3 e inferior al 10, decimos que hay un peso bajo para la edad gestacional y debemos cruzar esto
con algún Doppler alterado o disminución del líquido amniótico o alteraciones en las pruebas de bienestar fetal para determinar que en este bebé se dio restricción del crecimiento intrauterino. Esto sí está entre el percentil 3 y 10. Si está por debajo de 3, ya sí decimos que hay una restricción del crecimiento intrauterino. Encontramos otras curvas en el medio que incluso aparecen en la guía de IEPI, como esta curva del doctor Jurado García. Muchas veces encontramos que los profesionales de salud que atienden los partos acuden a este tipo de curvas para determinar si el peso fue adecuado para la edad gestacional. Pero estos diagramas o estas curvas no pueden reemplazar las curvas de Fenton o la clasificación de la OMS que ya acabamos de ver. ¿Qué orientaciones o qué indicaciones debemos entonces tener presentes al momento del alta, de acuerdo a ese peso o a esas semanas de gestación? Si tenemos un niño con un peso inferior a 2.500 gramos o de menos de 37 semanas de gestación, debemos recordar que es un niño que nació con bajo peso a término o que nació pretérmino. Entonces ese niño necesita ser remitido a un plan de seguimiento de alto riesgo y debe estar idealmente en la institución donde se le atendió ese parto o esa cesárea por lo menos 3 días para evaluar su adaptación, su ciclo de succión, deglución, respiración, porque son niños que tienen problemas en este aspecto y es usual que las madres se vayan muy rápido con ellos para la casa porque les dieron de alta incluso hasta 24 horas antes, después del parto, y los profesionales de salud no alcanzan a hacer esta evaluación completa. Son mamás que rápidamente están volviendo a urgencias con su bebé porque presentó algún problema en este patrón. Y si el niño está con un peso mayor o igual a 2.500 y con más de 37 semanas de gestación, es un niño que nació a término con un peso adecuado, que lo que necesita es la cita de revisión normal al tercer día de nacido y que se le inscriba en el programa de crecimiento y desarrollo dentro de su primer mes de vida. Para repasar, entonces tenemos los indicadores que nos trae la resolución 2465. Ya ustedes me imagino que la han manejado mucho en la atención que ofrecen a los niños. Tenemos entonces que un peso para la talla mayor de más 3 desviaciones estándar me generan obesidad, una clasificación de obesidad, entre 2,1 y 3 sobrepeso, entre 1,1 y 2 riesgo de sobrepeso, entre -1,1 y -2 riesgo de desnutrición aguda. De -1 a 1 tenemos ese rango de peso adecuado para la talla. De -2,1 a -3 desnutrición aguda moderada y por debajo de -3 desnutrición aguda severa. Recordemos que este es el indicador patrón para hacer las remisiones respectivas a recuperación nutricional ambulatoria u hospitalaria, de acuerdo a lo que nos define la resolución 5406. En talla edad tenemos que todos los niños que están mayor o igual de la desviación estándar -1 tienen una talla adecuada para la edad. Entre -1,1 y -2 riesgo de talla baja y por debajo de -2 talla baja para la edad o retraso en talla. El perímetro cefálico es muy importante, a veces olvidamos este indicador o esta medida cuando estamos evaluando los niños. La indicación en la resolución es que lo usemos hasta los 3 años de edad y que si estamos en contacto con un menor de 5 años por primera vez, no conocemos su desarrollo, su crecimiento, no tenemos un histórico de esta medida, la indicación también es tomarlo. Todas las medidas que estén entre -2 y +2 desviaciones estándar en este indicador me generan una clasificación de normalidad, me muestran que el niño tiene un neurodesarrollo normal, pero si está por encima de +2 o por debajo de -2, debemos empezar a detectar si hay un factor de riesgo para el neurodesarrollo.
Ya como indicadores poblacionales, no para evaluación individual, la resolución nos trae los dos indicadores de IMC para la edad y peso para la edad. El IMC para la edad también lo veníamos usando y no desaconsejamos su uso para confirmar clasificaciones de exceso de peso. Entonces, aunque es un indicador como nos lo indica, perdón la redundancia, la resolución, para medidas o para controles poblacionales, no desestimemos su uso también en el control individual cuando estamos buscando determinar si hay un exceso de peso o no. Y por último tenemos otro indicador desde la parte de antropometría que es el perímetro braquial o perímetro del brazo. Lo debemos ver como una medida valiosa pero complementaria. Por ser complementaria no nos puede reemplazar la toma de peso y talla. Es una medida muy utilizada, sobre todo en trabajo de campo, en poblaciones donde no nos podemos desplazar con equipos antropométricos adecuados o que las condiciones del terreno o las viviendas no nos permiten la instalación de los equipos, y es muy útil para hacer tamizajes en ese trabajo comunitario. Pero ese tamizaje entonces va a generar unas alertas que exigen que haya una remisión a institución de salud para confirmar ese diagnóstico inicial por tamizaje. Es usado en los niños desde los 6 meses hasta los 56 meses y nos genera un signo de alerta cuando la medida nos da por debajo de 11,5 centímetros. Esta medida nos lleva a que debemos aplicar las acciones descritas en la resolución 5406 de 2015 para que este niño sea rápidamente atendido en una institución de salud y que sea confirmado su diagnóstico con toma de peso y talla. Con el profe Bernal, en otras videoconferencias y foros, van a tratar específicamente cuál es ese lineamiento o esos lineamientos que nos trae la resolución 5406 para atender a estos niños de forma ambulatoria u hospitalaria en caso de desnutrición. Agradezco su atención, estaré muy atenta a sus observaciones, recomendaciones o inquietudes en el foro que abriremos para este tema. Nos encanta mucho que compartan sus experiencias, las situaciones que viven en sus IPS en esta parte de evaluación del estado nutricional, porque entendemos que muchas veces se da que el profesional tiene muy buena voluntad, está capacitado en la toma de medidas antropométricas, pero se ve limitado por unos equipos no muy adecuados en sus instituciones. Entonces es también muy valioso cuando en el foro compartimos cuáles son esas estrategias que desarrollamos para cumplir con una evaluación del estado nutricional de la forma más adecuada posible. Muchas gracias por su atención nuevamente y seguimos en contacto.